Bienvenidos a este podcast. Hoy es nuestro primer capítulo de este experimento que se llama Hablemos de Service Design. Yo soy Gabriel Bedoya, soy Service Designer y me acompaña mi socio y compañero de muchas aventuras. Hola a todos, mi nombre es Hugo Batal. Bueno, como Gabriel dice, nos conocemos hace ya casi 30 años y hemos hecho proyectos de todo tipo, de los cuales estaremos conversando y compartiendo experiencias con ustedes. Toda la vida he trabajado en el tema de información y data y bueno, desde ahí será el aporte que haré a esta iniciativa. Muy bien. Bueno, vamos a Huguito, bienvenido. Tú y yo estamos impulsando este podcast que surge básicamente de todo lo que nos pregunta la gente en nuestra aventura como Service Designers. Y ustedes seguramente se van a preguntar por qué decimos Service Design y no diseño de servicios, porque usamos una palabra en inglés y no usamos una palabra en español. Y la realidad no es por ser esnovistas, no pretendemos desde ningún punto de vista convertir el podcast en un punto de snob. Básicamente tiene que ver porque en español se confunde muy frecuentemente y muy fácil el concepto de service design con servicio al cliente. Y cuando hablamos de diseño de servicios en español también es muy relacionado con el concepto de servicio al cliente, y en realidad service design es mucho más que servicio al cliente, y por eso tomamos esta iniciativa de hacer este podcast para explicar un poquito más, porque durante los más de 20 años de ejercicio que tengo como service designer, siempre he sido un poquito explicarle a la gente qué hacemos los service designers, qué es lo que hacemos nosotros. Y no sé si recuerdas, Hugo, cuando comenzamos, hace 20 años aproximadamente, que comenzamos a hablar del tema de Service Design, comenzamos como facilitadores de innovación y hablábamos de problem solving, hablábamos de resolver problemas. Este podcast lo podemos hacer gracias al patrocinio de OneEdno, una agencia de design studio en los Estados Unidos, de la que hacemos parte tanto Hugo como yo, y que estamos ahí para apoyarlos en cualquier idea que se les ocurra. Como decía Hugo, al principio teníamos muchos problemas para explicar qué hacíamos. Y hablábamos de problem solving. Y estábamos muy asociados con el término de innovación, problem solving, y vimos cómo con el tiempo el concepto de innovación se fue desgastando cada vez más y convirtió en una palabra casi que muletilla para muchas organizaciones. El que quería estar de moda o sonar con algún nivel de sofisticación o que hacía algo súper maravilloso, incluía la palabra innovación en su discurso. Sí, de acuerdo. No teníamos el concepto de service design en esa época tan instaurado, aunque ahorita lo vas a explicar, me imagino. No es una disciplina tan nueva, no estaba generalizada. Claro, porque mucha gente hoy en día piensa que el service design es una disciplina nueva, es algo que está de moda, pero como tú lo dices, es algo que está caminando por el mundo tal vez hace más de 20 o 30 años y que surge por allá en Stanford, casi que en paralelo con, yo diría que no son los fundadores, los hermanos Kelly, Tom y David Kelly, que son los fundadores de IDEO, pero que son tal vez los precursores, los impulsores del concepto de service design. De los principales campeones en el mundo empresarial. De acuerdo, y es ahí como cuando comienza como a calentar ese tema del service design. Y posteriormente surge el concepto de design thinking, también pasamos por ahí, pasamos por design thinking y todo el mundo piensa pues que design thinking es poner un post-it en una pared y hacer ejercicios de creatividad, y realmente sí, hace parte de lo que hacemos, pero va mucho más allá de eso. Y finalmente, digamos que en los últimos 5 años el concepto de service design ha venido tomando mucha fuerza, sobre todo en Europa. En Europa hay unas escuelas de service design muy fuertes. Está todo el tema de Service Design Network, que es tal vez una de las organizaciones más poderosas en service design, de la cual nosotros hacemos parte y somos miembros.
y digamos que los países escandinavos ha sido bastante líderes. activos en el tema. Luego, digamos que es transversal en Europa. Y en Norteamérica, digamos que Service Design tiene como otra connotación, es mucho más orientado es casi que normal en los Estados Unidos hacia el comercio, hacia el consumo. Hacia el marketing. Más hacia el marketing. Bueno, durante todo este proceso de esta conversación que tendremos hoy, iremos introduciendo algunos temas que nos van a servir para entender muy bien el concepto de Service Design, y les pedimos que nos ayuden a divulgar este podcast, que envíen sus consultas al lado de nuestros nombres. A medida que vayamos conversando, le vamos a ir introduciendo algunas imágenes. Aparecen nuestros tags de las redes sociales, donde nos pueden escribir, o nos pueden escribir a www.onethno.com, a nuestra página web. No nos las sabemos todas, trataremos de resolver las preguntas que ustedes nos envíen. Este podcast, a medida que vayamos avanzando, pues va a tener muchas sorpresas. Vamos a hablar de libros, vamos a hablar de casos de negocios, vamos a traer invitados. Tenemos mucho tema del que hablar en Service Design. Lo verán ustedes a medida que vamos avanzando. Seguramente tendremos la oportunidad, de compartir algunas experiencias, aunque en ocasiones tendremos que evitar el nombre de algunas de las organizaciones, pero también la idea es compartir del mundo real y de los proyectos exitosos y fallidos, pues todo lo que hemos aprendido y todo lo que eso nos ha dejado, porque seguramente será de utilidad para todos. Sí. Entonces, primero, desmistifiquemos la palabra Service Design, el concepto Service Design. ¿Qué es Service Design? Digamos que Service Design es una disciplina, y luego entenderemos por qué hablamos de disciplina. Es una disciplina que abarca todo el proceso de creación de un producto o un servicio, comenzando desde la ideación, desde que se te ocurre la idea, hasta que ese producto o servicio es desechado o es llevado al mercado. Inclusive incluye la postventa, ¿cierto? Y los ciclos de terminación del ciclo de vida del producto. Y todo eso visto desde la perspectiva del consumidor. Hablaremos mucho de que es una disciplina centrada en el usuario. Ustedes verán en la bibliografía que se habla de Human Centered Design. Vamos a ver mucho que aparece ese concepto de diseñado, centrado en el usuario. Y lo importante en Service Design no es ni el producto ni el servicio, sino lo que nosotros llamamos el viaje. Es entender a cabalidad cuáles son las distintas etapas de interacción que tiene el consumidor o el usuario con un producto o un servicio, y cómo podemos intervenir esas etapas para introducir mejoras o para introducir innovaciones. Decimos entonces que nosotros hablamos permanentemente de que Service Design es una disciplina. ¿A qué nos hacemos referencia de eso? ¿Quieres agregar algo, Hugo, antes de avanzar? No, Gabriel, creo que el tema de Human Center va a ser recurrentemente visitado, y aunque es obvio que siempre estemos pensando en el usuario, en el consumidor, vamos a tener la oportunidad de compartir experiencias en donde esos diseños que consideran profunda y ampliamente al consumidor son tremendamente exitosos, pero son mucho más exitosos los que, como tú dices, consideran el viaje no solamente del consumidor, sino también pues de los empleados, de quienes le prestan el servicio, porque definitivamente en algunas ocasiones ese viaje es toda una interacción que estaremos revisando y conversando. Y es precisamente el viaje. Cuando hablamos del viaje, estamos hablando de la experiencia. ¿Cómo es la experiencia desde que se piensa y se tiene y se descubre una necesidad, y cómo termina esa experiencia al final del ciclo de vida? Ustedes han escuchado que varias veces vamos a pasar al tema de Service Design como disciplina. Han escuchado permanentemente que nosotros hablamos de Service Design como una disciplina,
pero eso no es simplemente un concepto bonito. Cuando hablamos de Service Design como disciplina, estamos diciendo que es una disciplina, estamos refiriéndonos a que es mucho más allá que una metodología o un framework o un proceso. Service Design es una disciplina como lo es la arquitectura, como es la física, como la medicina, como es la ingeniería, es decir, que abarca un montón de frameworks, un montón de aproximaciones que nos permite entender la experiencia del consumidor. Digamos que Service Design es la aplicación de los principios globales o los principios universales del diseño a la solución o a la creación de experiencias. Y eso es muy importante porque es una visión vista desde la perspectiva de los diseñadores, cómo los diseñadores vemos y aplicamos los principios universales del diseño a la creación de experiencias. No sé si quieres agregar ahí algo, Hugo. Gabriel, el tema de por qué se habla de una disciplina, a veces es bueno revisarlo desde el punto de vista de la sumatoria de aspectos. Cuando somos conscientes que las personas enfrentan una experiencia, esa experiencia es de múltiples dimensiones. Entonces, hay dimensiones físicas, emocionales, del entorno y bueno, montones. Y esa es la razón por la cual quizás la mejor manera de analizarlo es desde el punto de vista de la disciplina, en donde hay múltiples frameworks y a su vez dentro de cada framework múltiples metodologías. Ese es el secreto de lo que queremos desarrollar a través de los varios episodios que estaremos conversando, porque lo que esto nos muestra es que tendremos que encontrar la manera de hacer una disección de todas las posibles dimensiones que vive y experimenta esa persona, no solo el consumidor, sino también quienes lo atienden, y cómo a través de una buena consideración de lo que esa persona está viviendo en todas esas múltiples dimensiones, deberíamos tener consideraciones de diseño para que sea mucho más memorable, que es lo que queremos que termine siendo la experiencia. Sí, entender, es igual que cuando hablamos de innovación, entender la innovación como un multivectorial, ¿cierto? Porque mucha gente... Buenísima definición. Porque la gente piensa que la innovación o la experiencia es como de una visión, digamos, si se me permite el concepto darwinista, yendo de un menor grado de innovación a un mayor grado de innovación. Obviamente es lo que llamamos la innovación incremental, pero es ver la innovación está y la experiencia se puede intervenir en todos los distintos momentos de verdad que ocurren dentro de la experiencia. Por eso en Service Design hablamos del viaje, de entender muy bien el viaje y cómo podemos intervenir el viaje. Y cuando hablamos de los principios universales del diseño, yo quería recomendarles, como les dijimos en varias ocasiones, les he dicho ya este librito, de que ustedes si tienen la oportunidad de adquirir este libro es muy importante para nosotros los Service Designers, que se llama The Universal Principles of Design. Y en ese librito dice que es escrito por William Lidwell, por Katrina Holden y Jim Butler. Y este librito contempla todos los principios universales del diseño. Es un libro muy interesante que todo Service Design debería tener en su biblioteca para entender mucho más allá el diseño, el Service Design desde el punto de vista de un simple diseño o desde el punto de vista artefactual. Para introducirnos en esos principios universales del diseño, yo voy a enumerar solamente algunos de ellos. No voy a ponerme a enumerarlos todos porque, como les digo, pues sería recitar el libro aquí y no tenemos tiempo para eso, ni ustedes la paciencia. Pero digamos que algunos de los principios universales del diseño son la asequibilidad de un producto o un servicio, el feedback, el mapeo. Vamos a ver más adelante en otros podcasts cómo el mapeo de la experiencia es fundamental, cómo hacer mapas de experiencia, cómo construir blueprints de experiencia. Identificar ecosistemas. Claro, cómo la conservación de detalle, cómo mantener los detalles y cómo identificarlos y mapearlos. Vamos a hablar de
flexibilidad y control como principio universal del diseño, la legibilidad, el contraste. Hay uno que es muy importante, del cual Leonardo da Vinci, tal vez el mejor diseñador de todos los tiempos, trabajaba mucho, que es lo que llaman el Golden Ratio. Es como la relación dorada, el efecto y la usabilidad. Proporcionalidad dorada. Sí, exacto. La ley de Jacob, el storytelling como herramienta de diseño. Entonces vamos a ir viendo cómo hay un montón de elementos que convergen dentro del service design. No es simplemente hacer diseños bonitos, sino cómo hacemos diseños que sean funcionales, que sean asequibles y que sean relevantes para las personas, pensando siempre en el consumidor como el corazón del diseño. Gabriel, ese tema que acabas de mencionar es tremendamente importante porque en nuestra experiencia nos ha pasado con relativa frecuencia que muchas personas, y especialmente en América Latina, circunscriben el diseño a la parte gráfica y se queda y creen que el diseño solamente llega en algunas ocasiones o fundamentalmente a la parte gráfica y obvian las posibilidades de todo lo que implica esas dimensiones que acabas de mencionar, en donde si no se tienen en consideración, obviamente la experiencia no va a ser memorable ni tan enriquecedora como estamos buscando para que eso sea una súper oportunidad. De acuerdo, de acuerdo. Hablemos entonces un poquito acerca del proceso de service design. Hablemos y tal vez del eje central del proceso de service design, que es el mapeo de la experiencia, es la construcción de mapas. Nosotros, los service designers, tenemos la tendencia a tomar una experiencia y dividirla o entenderla como un proceso y dividirla en pequeños subprocesos secuenciales que nos permiten entender el paso a paso desde que la necesidad es creada hasta que se hace la entrega del producto del servicio. Vale. Pero hay que entender una cosa que ya Hugo conversó y dijo al comienzo de este podcast, y es la idea de multidimensionalidad y la idea de multivectorialidad. No hay mapas en service design que sean planos. Muchos service designers inclusive caen en ese error, entender que la secuencialidad es lineal, ¿cierto? Pero nosotros a través de la experiencia nos hemos dado cuenta que los mapas de viaje del consumidor o del usuario, los mapas de experiencia, tienen capas, lo que se llaman como los layers, las capas que pueden ser capas culturales, pueden ser capas económicas, inclusive capas religiosas, De momento dependiendo de estilo de vida, ¿cierto? Y entonces, en realidad, lo que termina uno desarrollando es un montón de mapas. Es como entender, para muchos service designers, una experiencia es solamente el plano eléctrico de una construcción arquitectónica, ¿cierto? Es como para hacer un símil de lo que sucede. Y lo que yo llamo la atención es que eso es un error porque se queda dentro de esa forma de reducir la experiencia a un plano. Básicamente se quedan muchos elementos por fuera. Entonces yo quiero cuando ustedes hablen y piensen en experiencias, en mapas de experiencia, piensen como todo el grupo de planos que hacen parte de la construcción de un edificio. Entonces ustedes van a encontrar que está el plano de fachadas, está el plano eléctrico, el plano de tuberías, el plano estructural, ¿cierto? El dibujo estructural. Entonces hay muchos dibujos que van contemplando ciertas capas dentro de la experiencia. Cuando uno sobrepone todos esos planos, pues tiene el edificio. Lo mismo pasa, exactamente igual pasa en Service Design, que vamos haciendo planos que van siendo capas de esa experiencia y en ese punto de vista vamos conectando a todos los implicados dentro del proceso. Nosotros los service designers somos como la parte, como bien lo dice la palabra, el diseño de la experiencia que se va a construir. Somos la parte que genera los planos, en service design los llamamos los blueprints,
los blueprints que van a nutrir a todos los implicados en el proceso de construcción de experiencia. Manteniendo la metáfora de construir un edificio, entonces, pues un arquitecto o un ingeniero diseña un edificio y hace diferentes dibujos de ese edificio y le entregan los edificios a la gente que hace la plomería, o, perdón, otros dibujos a la gente que hace la parte eléctrica, y cada quien que está, digamos, que conectado con el desarrollo de la obra viene al plano a desarrollar su pedacito. Nosotros en Service Design hacemos exactamente lo mismo. No importa si estamos diseñando una experiencia en el mundo físico o una experiencia en el mundo virtual. Y nos sucede mucho que la gente nos llama a pedir cosas que nosotros utilizamos, pero que no hacemos. Si querés seguir, Hugo, para yo no sentarme en la palabra y enseguida explico eso. No, creo que estabas hablando de algo tremendamente importante y recurrente en el ejercicio del Service Design, que permítemelo decir de alguna manera, la analogía con la arquitectura es fantástica, pero imaginemos las consideraciones que deben tenerse en cuenta cuando pensamos que a quien le vamos a llevar esa experiencia es a una persona que es de múltiples sensibilidades, pero que adicionalmente ve el mundo cada quien a su manera, y tenemos que encontrar la manera de ver cómo somos resonantes con todas esas posibles personalidades, con todos esos posibles momentos diferentes que cada quien vive y con las prioridades que quizás cada quien tenga, de manera que logremos algo que sea resonante de una manera memorable para todos esos a los que les queremos ofrecer esa experiencia. Y ahí está el secreto de poder analizar múltiples dimensiones. En para entender muy bien la multidimensionalidad, o sea, multivectoralidad del Service Design, es, de nuevo, volver al ejercicio de la arquitectura. Cada uno de los participantes en la construcción de una obra, pues viene y consulta lo que necesita. A nosotros nos preguntan mucho, es muy frecuente dentro de nuestro trabajo que nos llama gente para que le diseñemos una página web. Y la respuesta que dimos es: nosotros no diseñamos páginas web. Nosotros usamos y entendemos muy bien el diseño web, el diseño de aplicaciones, y lo usamos para hacer nuestro trabajo, pero no hacemos diseño web, hacemos experiencias digitales, que es distinto. O viene gente a decirnos: ¿por qué no les hacemos una investigación de mercados? Y nosotros, en nuestra agencia, no hacemos investigaciones de mercado, aunque usamos la investigación de mercado para poder lograr los resultados que necesitamos. Para diseñar la experiencia. Para diseñar la experiencia. Nosotros nos vienen a decir: ¿por qué no nos hacen business intelligence en una minería de datos? De nuevo, la respuesta es: nosotros no nos dedicamos a la minería de datos. Nosotros usamos la minería de datos como materia prima para construir experiencias. Y por eso hablamos de disciplina. Nosotros en Service Design lo vemos como una disciplina donde interactúan otras disciplinas y donde convergen otro montón de ciencias o de habilidades que permiten el desarrollo y la construcción de experiencias. Entonces, por eso hablamos de la secuencialidad del proceso, de dividir el proceso en pequeñas partes para poder entenderlo y para poder identificar cada uno de los frentes donde podemos trabajar o donde están las oportunidades para introducir innovaciones. Y eso nos deriva hacia, bueno, y entonces, ¿para qué sirve el Service Design? ¿Cuáles son las posibilidades de Service Design? Listo. Entonces, digamos que las posibilidades de Service Design son muchas. Service Design nos permite generar innovaciones, introducir innovaciones o al mismo tiempo desarrollar nuevas innovaciones. Al comienzo, cuando comenzamos nuestra carrera como Service Designers hace más de 20 años, tal vez un poquito más, hablábamos de innovar, y tanto Hugo como mi persona tenemos estudios en innovación, y lo que hacíamos era enseñarle a las empresas a generar modelos de innovación. Y entonces descubrimos que había la innovación incremental, la innovación disruptiva y todo eso que ya tal vez muchos de ustedes saben. Y entonces Service Design es la disciplina perfecta para generar esas culturas de innovación entre las organizaciones. Huguito. Hoy en día, Gabriel, la dinámica del mercado obliga a que todo el mundo esté buscando reinventarse.
Y la respuesta obvia, como dicen por ahí, la respuesta del libro es, pues, haga procesos de innovación. Pero los procesos de innovación per se terminan siendo cortos al no tener consideración de múltiples dimensiones, tal y como lo estás planteando. Y es la razón por la cual el service design hoy día no está desplazando a la innovación como tal, pero sí está encontrando un espacio en el mercado en donde la gente entiende que la mejor manera de hacer innovación es desde una perspectiva de service design y con otras disciplinas, además de la innovación, para que eso tenga un efecto realmente importante que les permita a ellos llevar algo al mercado que sea completamente efectivo y del impacto que están buscando. Correcto. Y eso nos lleva hacia la segunda posibilidad en Service Design, y es, Service Design nos permite ver el producto como un avatar de procesos. Okay. O sea, mientras que muchas organizaciones, sobre todo que fabrican productos, se enfocan en el producto como corazón del negocio, en Service Design vemos el producto como un avatar de una cadena de procesos diseñada y generada desde la perspectiva del usuario. Es decir, para nosotros, el producto es simplemente un avatar de un servicio. Casi que podemos decir que todo es servicio. Por eso nosotros vemos hoy que proliferan las compañías que venden, por ejemplo, software como servicio, infraestructura como servicio, y vamos viendo que cada vez deriva más hacia vender productos como servicio. Y eso... Hay toda una teoría que además no es nueva respecto a eso, fundamentada o impulsada muchísimo por el profesor Jay Rao de Babson, que dice que todo, incluso los productos, son servicios, porque en realidad lo que alguien necesita, y lo mencionábamos en múltiples conversaciones, y recuerdo muchísimas de las primeras presentaciones que hacíamos hace varios años, alguna de las diapositivas que más recordaba la audiencia era: cuando usted va a comprar un taladro, en realidad no quiere un taladro, necesita el agujero en la pared o en el tablón, y en realidad esa es una excelente ilustración de cómo el producto es un avatar del servicio. Yo no necesito el taladro, no necesito la broca, necesito el agujero. Y quien me provee el servicio es ese taladro con esa broca. Correcto. Y podríamos hacer analogías equivalentes para todo. Hay algo que resolver, hay algo que yo busco, que necesito, deseo o que estoy queriendo de alguna manera, y generalmente un producto, y el profesor Christensen de Harvard lo lleva más allá, y es que dice que las mejores marcas son las que resuelven problemas desde el punto de vista del servicio que la persona quiere contratar. Clarísimo. Y eso me lleva mucho a acordarme de uno de los tantos casos de negocio que hemos tenido la oportunidad de trabajar, y es que hace algunos años trabajamos con una compañía que fabricaba pijamas. Y la primera pregunta que yo le hice a los diseñadores en esa ocasión era que si ellos ya habían entendido la ocasión de uso de la pijama. O sea, que habían entendido la pijama vista desde la ocasión de uso, un principio universal del diseño, ¿cierto? Que es la ocasión de uso, y habían entendido desde el punto de vista simbólico qué significa el descanso. O sea, ¿para qué la pijama? Cuando vos pensás en la ocasión de uso de la pijama, pues entonces empiezas a indagar sobre el para qué de la pijama, ¿cierto? Porque la pijama no solamente es para dormir, muchas veces la pijama es para que se la quiten, ¿cierto? No es para... Sí, exacto. Muchas veces la pijama no es para dormir y descansar y dormir de cierta manera protegido contra el frío. A veces la pijama, o estar muy cómodo, a veces la pijama tiene otra ocasión de uso. Entonces, volvemos a eso. Al aplicar los principios universales del diseño a los productos
y a los servicios cotidianos desde una perspectiva de servicios, se amplía el horizonte impresionantemente, se amplía completamente la perspectiva y las posibilidades de generar innovación. Y nos vamos a la tercera posibilidad de Service Design, que conectando a la tercera es la generación de experiencia. Porque tal vez una de las principales funciones del Service Design es ayudarnos a entender los productos y los servicios como experiencias. Y cómo hoy la gente no compra productos, la gente compra experiencias. Usted puede tener el mejor producto del mundo, pero tiene una experiencia terrible y con toda seguridad va a tener dificultades en el mercado, va a tener dificultades. Y eso lo ve uno, por ejemplo, en compañías tan fuertes como Apple, que tienen unos productos espectaculares pensados desde la experiencia. O sea, hasta el empaque de Apple es bonito. Hay gente que no bota el empaque de Apple. O sea, yo me he encontrado que tienen todos los platiquitos, todo está. Y hay canales en redes sociales del unboxing de productos que nació básicamente del unboxing de Apple. Exacto. Entonces, digamos que la generación de experiencias. Y con eso entramos a la cuarta posibilidad de Service Design y es lo que llamamos la visualización de los productos en el tiempo. Es cuando nosotros vemos el producto desde una perspectiva plana, digamos que no multidimensional, no multivectorial, no desde una perspectiva de servicios, básicamente el producto es una foto en el tiempo, ¿cierto? Es como estático, lo vemos de una forma que este producto está estacionado ahí en el tiempo y es muy difícil ver y proyectar ese producto en el tiempo, saber cuál es el potencial de futuro que tiene ese producto o ese servicio, y Service Design nos permite nos da esa posibilidad, poder proyectar los productos y los servicios en el tiempo para mirar lo que llamamos nosotros la porción de futuro. ¿Cuánta porción de futuro tiene un producto o un servicio? Pues eso es tan importante, pues, que cualquiera que tenga dudas, que le pregunte a Blockbuster, ¿cierto? ¿Cómo le fue con eso? De acuerdo. Y abre además un espacio tremendamente interesante, sobre todo para las nuevas generaciones que tienen una sensibilidad y una conciencia alrededor de todo lo que es ecológico, todo lo que tiene que ver con disposición de empaques del mismo producto en su desuso y etcétera, etcétera, porque hay empresas y marcas que se han especializado en encontrarle esa porción de futuro y que también el futuro a largo plazo del uso de ese producto o servicio siga siendo memorable y siga teniendo significancia. No, es que eso es tan importante, Hugo, porque a veces hay productos que su vida útil es corta y estática. O sea, ¿cómo hacemos para estirar la vida útil de un producto? Uno de los caminos, una tendencia fuerte, es la tendencia a accesorizar un producto. O sea, es a través de los accesorios, a través de los gadgets, cómo se va creciendo y se va estirando la vida útil de un producto, cómo lo vas proyectando en el tiempo y lo vas ampliando en su porción de futuro y vas generando más valor, porque una cosa es vender un montón de basura a los consumidores, un montón de chécheres, como decimos nosotros, o un montón de elementos que realmente no aportan valor, no generan valor, lo que yo llamo valor agregado de mentiras, o cómo generar toda una economía del accesorio, y en eso pues Apple sí es un monstruo para eso. Y otro buen ejemplo en ese caso específicamente, pues existiendo muchos, es por ejemplo Pandora, que de alguna manera te vende una pulsera tremendamente básica, pero la significancia de tus experiencias de vida a través de tu propia vida es donde se abren las posibilidades de que vayas generando tokens o tótems, mini tótems del momento de vida por el que pasaste, que nació tu primer hijo, que fuiste por primera vez a París, que quizás fuiste en globo a Capadocia y bueno, todas esas historias iban quedando registradas de alguna manera en tu elemento básico inicial. Y bueno, la accesorización, sobre accesorización tendremos que hacer todo un capítulo. Sí, claro, total. Y digamos que otra posibilidad, pues ya lo dijimos, lo hemos hablado ampliamente, es todo el tema de
Human Centered Design, es diseñar desde la gente. Yo me acuerdo muy bien también de otro caso de negocios que tuvimos con una compañía que hacía fajas para maternidad, después de que todos sabemos que después de que las damas tienen los bebés, pues empiezan a fajarse para perderle la grasa que tienen o tratar de recuperar su cuerpo, la cintura. Y tuvimos un cliente que, como dijo Hugo, pues vamos a omitir los nombres para mantener la confidencialidad, que era un fabricante de fajas. Y lo primero que le pregunté a las diseñadoras es si habían usado las fajas. Y me dijeron que no. Y yo les decía, pero ¿cómo es posible que... Ninguna era mamá. ¿Cómo es posible que ustedes vendan una faja que nunca han usado? ¿Cómo no han tenido la experiencia de usuario? Y entonces, ¿recuerdas que les pusimos a usar fajas un mes? Van a usar fajas un mes. Y al menos cuentan qué pasa con eso. Y al mes vinieron a hablarnos de que la faja tallaba, de que la costura era molestaba, de que el hilito había que ponerlo en otra parte, que el remate. Que el material con el calor era insoportable. Era insoportable. Entonces empezaron a aparecer las mejoras del producto, al servicio. Y entonces por eso hablamos de Human Centered Design, diseñar desde la experiencia del usuario. De acuerdo. Y tal vez otra posibilidad de las muchísimas que hay en el Service Design es todo lo que es la identificación de puntos de contacto. Es cómo me conecto y cómo contacto al consumidor, al usuario, dónde lo contacto, dónde se produce la interacción de dónde la se marca produce con su usuario. La interacción, porque normalmente nosotros confundimos permanentemente el canal con el punto de contacto, y eso es algo de que también podemos hacer otro podcast. Ese será otro capítulo. Otro podcast para que la gente entienda la diferencia entre canal y punto de contacto. Y entonces, digamos que todo eso son parte de las posibilidades de Service Design. Y eso, todo, como le digo, es un tema de convergencia de múltiples disciplinas que convergen en Service Design. En Service Design convergen disciplinas como el diseño de experiencias, convergen disciplinas como Design Thinking, muy famosa, muy en boga, creada por los hermanos Kelly, muy usada por ellos. Digamos, yo creo que tal vez el papá de Design Thinking fue Steve Jobs, pero no estoy seguro de eso. Todas las disciplinas de comportamiento humano, ahí en Service Design converge no solamente el diseño por obvias razones, pero también converge la psicología, la sociología, las ciencias que se llaman behavioral sciences, las ciencias del comportamiento. Por supuesto, la antropología es una de las mayores proveedoras de insights en Service Design. Fundamentales. Sí, digamos que uno de los fundamentales. Digamos que estudio de Service Design que se respete tiene antropólogos, porque la etnografía es digamos que uno de los principales proveedores de insights, es cómo se ve el mundo. A mí me gustaría mucho algún día que en un podcast analizáramos el video de la conferencia que hace Tom Kelly en el Foro Mundial de Creatividad en el año 2008. Esa es una conferencia recomendada para todos. Tienen que vérsela, si no la han visto, búsquela en YouTube. La podemos incluir en el link de la descripción abajo en el video. Para que la vean, poner. porque es fundamental para entender el tema de Service Design. Digamos que Service Design hoy es el nuevo marketing. Lo interesante lo bonito e interesante de esa referencia que acabas de decir es que aunque el Service Design en ese momento ya tenía algún recorrido, no tenía el nivel de posicionamiento que hoy ya tiene. Sin duda. Y de alguna manera se ve lo visionario que específicamente es Tom en relación con ese tema, porque ya hablaba de temas que hoy día son el día a día de quienes estamos en ese mundo. Sí, esos par de personajes son los visionarios. Son absolutamente brillantes. Pues yo. Perdón por la interrupción que te no, porque esto es un conversatorio, Hugo, de eso se trata. Yo personalmente he tenido la posibilidad de ir a las conferencias de ellos. Yo creo que me cansé de aplicar a IDEO, de que me dijeran que no. Y me cansé de aplicar a IDEO. Lo máximo que pude llegar profesionalmente fue a trabajar en la competencia de IDEO.
que es Idea Couture. Es digamos que lo más cerquita que yo llegué de IDEO. Por eso me convertí en independiente, porque si IDEO pues no me daba trabajo, pues le montaba la competencia que debo hacer. Me tocó. Y entonces hablemos ahora de las perspectivas de Service Design. Listo, ¿cuáles son las perspectivas? Creo que es el primer tema que abordamos en el podcast, con lo que abrimos este podcast, y dijimos que el Service Design puede abordarse desde 3 puntos de vista. La primera como framework. Listo, framework es como caja de herramientas donde se contienen una cantidad de herramientas metodológicas y metodologías y ejercicios, los cuales son compartidos con una visión común. Esa es una primera perspectiva de ver Service Design como caja de herramientas. Correcto. La segunda es la perspectiva de verlo como proceso. Es como una secuencialidad de eventos que parten desde descubrir una necesidad hasta entender cómo se dispone y se termina, dónde termina la experiencia o cómo se extiende esa experiencia hacia nuevas experiencias, cómo la reconectamos. Y entonces ahí entra en vigor un concepto que tú manejas muy bien, Hugo, el concepto de iteración. Iteración, feedback, exploración, experimento, ¿cierto? Lo que algunos llaman, ¿cómo es que lo llaman? ¿Cómo es? Growth hacking. El growth hacking. Growth hacking, algunos llaman el growth hacking, como hackear el crecimiento. Entonces, cuando vos ves Service Design como proceso, lo que tenemos que tener todos muy claros es que Service Design como proceso es ordenar el continuo de la experiencia, ver cómo hacemos para acelerarla o cómo la intervenimos. Y una cosa extremadamente importante, todas las iteraciones, o sea, todas las nuevas implementaciones en Service Design las hacemos en el mundo real. Y eso creo que es fundamental. A nosotros los Service Designers nos encantan los prototipos y nos fascina pasarle el prototipo a la prueba piloto. ¿Listo? Y los betas y ver qué impacto tienen. Digamos que el proceso es nosotros de Service Design es desarrollar el concepto, crear el prototipo, luego del prototipo pasar primero concepto, hacer el experimento, y permitime de pronto empezar a generar esa secuencialidad, porque es que no podemos hacer el ejercicio de crear el concepto sin haber hecho el proceso de entendimiento de las significancias que ese usuario tiene en el momento de uso, en la ocasión de uso, que son conceptos que ya has mencionado durante esta conversación. Entonces, tratar de entender cómo es que esa persona se siente, qué quiere resolver, qué busca, qué ansiedades tiene, qué ilusiones tiene, por qué se aproxima a esa necesidad que teóricamente le queremos resolver. Encontrar en esa mezcla de sentimientos las más importantes significancias, plantear una hipótesis, verificar si la hipótesis tiene o no validez, desarrollar el primer prototipo para ver si efectivamente eso va a funcionar como lo imaginamos, validarlo en el mercado, así sea un mercado reducido, y empezar a repetir el proceso. Y ahí es donde uno se empieza a dar cuenta que el concepto de disciplina es que tiene sentido. Claro. Porque en ese ejercicio que acabamos de mencionar, pues hay múltiples disciplinas y múltiples ciencias. Entonces vienen los procesos de investigación, los procesos del método científico puro, que trata de plantear algo y ver qué tanto sentido tiene. Y de pronto para cerrar el comentario, pues lo que tú mencionabas alrededor del planteamiento del agilismo, que es muy vigente en el Service Design, quizás más ahora que al principio del Service Design, y es aprovecharse de una disciplina que viene del desarrollo del software y que no solamente está en el Service Design, sino en muchas otras ciencias de disciplinas del mundo, en donde prácticamente lo que hacemos es experimentar y aprender del error, pero aprendiendo verdaderamente, y es
formular una hipótesis, ver eso qué tanto lo podemos llevar al mundo real, ver qué tanto va a resolver o satisfacer esas necesidades, expectativas y deseos de nuestro consumidor, hacer algo sencillo que nos permita probar si efectivamente es como lo imaginamos y aprender y repetir permanentemente el proceso para que estemos seguros de que vamos a lograr lo que queremos. En ese ciclo de iteraciones es que se van construyendo las innovaciones, van tomando los procesos, los nuevos productos o servicios se van convirtiendo como en una bola de nieve, ¿cierto? Van creciendo y van creciendo y van creciendo. Correcto. Pero lo importante de todo eso es que en Service Design todo lo probamos en el mundo real. Todo lo probamos en el mundo real. No lo probamos en especulaciones, no lo probamos no hacemos nada que la gente de carne y hueso no pueda probar o experimentar. Y finalmente tenemos todo el tema de entender Service Design como mindset, como un estilo de vida, le digo yo. Service Design es una forma de ver y entender el mundo. Es una forma de ver y entender el mundo. Es no es simplemente una práctica chévere que ha ocurrido y que es resultado de la modernidad, sino que es una forma de entender la experiencia, de entender el mundo. Y por eso se nutre de tantas fuentes. Digamos que con eso nos vamos hacia, ya casi cerrando este podcast, hablar de y dejar como claros y ir como resumiendo este capítulo, hablando acerca de cuáles son los principios de Service Design. Digamos que hay 6 principios básicos, 6 principios importantes en Service Design, que es una disciplina centrada en el humano. El humano es la fuente de insights, es la fuente de inspiración. Todo lo que hacemos viene desde el humano y va hacia el humano. O sea, tenemos en cuenta al usuario desde sus insights para crear el producto y sus insights para entregar el producto o el servicio. Segundo, que es una ciencia colaborativa, completamente colaborativa, que tiene en cuenta a todos los actores. Y esto creo que no lo hemos dicho, Hugo, en el transcurso del podcast, pero para Service Design es tan importante el usuario como quien está trabajando, los empleados de la organización o quienes están encargados de ejecutar y de producir la experiencia. Eso lo aprendimos de este librito. ¿Se acuerda de este librito? El viaje del paciente. ¿Se acuerda de este libro? Nos enseñó, este es un libro producido por nosotros en el año 2018 y donde hablamos de la experiencia del paciente, el viaje del paciente, un libro que hicimos en 32 países después de un proyecto de investigación de 4 años. Y ahí aprendimos que tanto sufre el paciente como el cuidador del paciente, que cuando todo el sistema de salud está volcado a resolver las necesidades del paciente, pero muy poquitas organizaciones se preguntan quién cuida al cuidador. Entonces, eso es importante. Para eso el Service Design es importante porque nos permite hacernos ese tipo de preguntas. Lo dijimos ampliamente hace unos minutos, es un proceso, es un principio iterativo, completamente iterativo de ciclos, de primer ciclo de Service Design, segundo ciclo, tercer ciclo, y que se va nutriendo permanentemente. Es secuencial, o sea, tratamos de dividir la experiencia en una secuencia para entenderla en detalle. Todo lo probamos en el mundo real, o sea, nada, aquí evitamos las especulaciones en Service Design. La especulación es reemplazada por la investigación y por la prueba en el mundo real. Y el usuario real. El usuario real, y finalmente es una disciplina holística, y es que trata de entenderlos a todos, y para eso es importante el mapeo de los ecosistemas, que eso es un tema, habrá un podcast completico de cómo mapear un ecosistema, cómo mapearlo. Ya fácil, tenemos los próximos 5 al menos mencionados. Sí, total. Bueno, dicho esto, vamos cerrando por aquí en este primer episodio que esperemos que podamos hacer muchos más. Tenemos tema e información para construir muchísimos episodios más. Este primero hablamos de qué es Service Design, tratamos de desmitificar el concepto, de que lo entendamos como una disciplina que parte del análisis del producto o el servicio como experiencia y que trata de entender todos los procesos y subprocesos y cómo ellos se conectan con las diferentes partes de una organización de una perspectiva holística.
Adicionalmente, vimos Service Design, cuáles son como las áreas de oportunidad, cómo está funcionando en el mundo hoy. Yo creo que con eso tenemos espero que hayan tenido una explicación bastante y suficientemente clara. Si les queda alguna duda, por favor, escríbanos. Nos encanta que nos escriban. Quisiéramos escucharlos a futuro. Van a encontrar nuestra información en nuestra página web, en www.oneethno.com. No sé si quieres agregar algo, Hugo, al respecto para cerrar. No, Gabriel, la invitación a que todos nos regalen sus comentarios, nos dejen sus dudas, que saben del tema, qué experiencias han tenido, porque quizás algunos ya han vivido proyectos de implementación o despliegue de Service Design, que nos cuenten qué éxitos, qué fracasos han tenido, que de pronto nos permitan compartir este material con algunas personas que sepan que pueda ser de su interés y que además, pues como dicen siempre, se suscriban para que estén al tanto de cada vez que sacamos un capítulo y se vuelvan más partícipes de esta invitación. Obviamente, en un futuro no tan lejano estaremos haciendo en vivos para que también la gente nos interactúe en caliente y también podamos hacerlos partícipes de cómo han sido sus experiencias alrededor del Service Design. Muy bien, Huguito. Muchas gracias. Como dijo Hugo, no olviden suscribirse. Estamos así, este no es un canal de OnlyFans, pero por favor, Corta. No hay que dejarlo. Este no es un canal de OnlyFans. Este no es un canal de OnlyFans. No olviden suscribirse. No, se queda. En 3-2-1 porque ese pedazo no puede quedar así. Se queda. Entonces, no olviden suscribirse, no olviden enviarnos sus comentarios. Recuerden que Service Design no tiene nada que ver con el producto o el servicio. Lo importante es el viaje, es la experiencia, es entender la experiencia de una forma holística. Por favor, experimenten con los principios universales del diseño, jueguen con ellos, envíen los comentarios, qué les gustó, qué no les gustó, qué les gustaría ver a futuro, por ejemplo, de qué quisiera que habláramos acerca de Service Design. Ya el segundo episodio está a la vuelta de la esquina. Vamos a tratar de hacer 2 episodios mensuales, en lo probable y en lo posible, de pronto más, pero por eso es importante que se suscriban para que les llegue la notificación de que hemos publicado un nuevo episodio. Los esperamos que nos acompañen y que compartan este video con sus amigos y con todo lo que ustedes crean que le aporta valor. Muchas gracias por este tiempo. Nos vemos en la próxima. Gracias y saludos a todos.